para desarrollar nuestro trabajo en la mañana con el doctor Esteban Torres Cobo. Es actualmente candidato a la Asamblea Nacional. Le saludamos, doctor, desde la ciudad de Cuenca. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto, a las órdenes. A ver, comencemos. Ayer, quisiera escuchar su comentario, ayer se generó un escenario en el país con varias noticias del tema de la Asamblea Nacional. Se archivó una ley de lavado de activos con 84 votos, le llaman la ley antipillos. También con 80 votos ya se definió que Andrea Robo irá a un juicio político. Comencemos por allí. El trabajo de la Asamblea cuando estamos exactamente a 73 días de las elecciones. Bueno, está sucediendo lo que esperábamos, ¿no? Y es que la oposición en la Asamblea radicaliza todas sus posiciones, eh, desarrollan todo aquello que pueden hacer para bajarle puntos al presidente o para intentar golpear al presidente. Ayer, por ejemplo, de una forma inverosímil archivaron la ley económica que presentó el presidente argumentando que no había unidad de materia, una serie de cosas, cuando todo estaba previsto de esa manera y además tuvo una calificación por parte del CAL previa, ¿no? Así que bueno, lo que estamos viendo en la Asamblea es un poco lo que se va a vivir en estas semanas preelectorales y por eso estamos preparados para que los ciudadanos vayan conociendo realmente quiénes queremos cambiar las cosas, qué gobierno está por fin cambiando las cosas a pesar de todos los obstáculos y quienes se resisten al cambio, porque no se dan cuenta que caducó su tiempo, ¿no? Eso por un lado. En la otra pregunta que usted menciona, en efecto, se llamó a juicio a la ex ministra de Energía. Y algo muy importante, el día de ayer la Corte Constitucional dictaminó la vía y dio luz verde para que la reforma parcial presentada por el presidente de la República, que les va a quitar a los partidos políticos el dinero que se recibe como fondo partidista y como fondo de campaña, tenga ya el debido trámite en la Asamblea. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora, doctor Torres, usted está nuevamente de candidato. ¿Qué aspira de la próxima Asamblea Nacional? Si es que en definitiva estamos viendo que el escenario, la estructura casi es igual, hay muchas candidaturas de personajes que precisamente no han brillado en la Asamblea Nacional y que más bien siguen generando un daño a la intención de ser no una alfombra del Ejecutivo, pero sí un complemento importante para que el país salga adelante. Una asamblea distinta. Eso es lo que buscamos y por eso la campaña se va a enfocar en no solo que el presidente gane la presidencia de la República y consolide este proyecto que los ecuatorianos han visto con buenos ojos ya durante más de un año en funciones, pero nuestra intención es que además haya una asamblea distinta, compuesta por asambleístas distintos, profesionales, jóvenes, y de esa manera apuntalar el proyecto político que viene también desde gobierno. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros apuntamos a tener la primera mayoría en la Asamblea Nacional o la primera minoría, depende cómo se la vea. Y con eso esperamos, como digo, no solo pisar el acelerador de lo que no se ha pisado en estos meses respecto de educación, de salud, de economía, en reformas de leyes, sino también evitar todo este tipo de amenazas que se han dado desde la Asamblea y que nos va a tocar desde la próxima contener, especialmente muchas de estas leyes sin sentido que han recibido un veto total del presidente de la República y por ende en un año no pueden ser discutidas, pero cuando pase el año tiene que haber ahí una discusión para ver qué pasa. Entonces, como le digo, lo que buscamos es eso, una asamblea distinta, que se alinee al proyecto político del presidente y de esa manera ir dando los pasos que tenemos que dar. Doctor Torres, ¿no hay de pronto una propuesta de reforma o de una nueva constitución? Se habla mucho de una constitución correísta, una constitución perversa, una constitución que incluso ha puesto contra la pared de la institucionalidad del país. Hemos visto en estos días que evidentemente incluso se ha perdido la confianza para generar concursos, por ejemplo, de los jueces. Ahí veíamos una especie de agresión al señor Godoy del Consejo de la Judicatura, en donde pues evidentemente él frenó un concurso de jueces porque considera de que hay situaciones que derivan en la intención, nuevamente, hablemos del correísmo, de impulsar a sus candidatos para que ocupen la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué piensa usted al respecto?
Mire, la Constitución de Montecristi fue hecha a imagen y semejanza de un proyecto político socialista, en ese momento alineado a una tesis internacional de la izquierda, con temas interesantes, por supuesto, pero con temas también que son nocivos y han sido nocivos para el país. Además, con una configuración muy reglamentaria, tenemos la segunda constitución más larga del mundo, y eso no solo que le quita valor a lo que está escrito, sino sobre todo a tanto catálogo de derechos que han puesto en esa constitución. ¿Qué hemos hecho nosotros este año? Porque hubiera sido terrible esperar a la elección para decir vamos a hacer los cambios. No, no, no. El gobierno y el presidente Noboa han presentado ya varias reformas parciales a la Constitución con vía legislativa y posterior ratificación en un referéndum para cambiar, por ejemplo, temas como el tratamiento que se les da similar a los presos y a los niños menores de edad o a las mujeres embarazadas, es decir, ponerles en este grupo prioritario a personas que no se merecen estar en ese grupo prioritario y con todos los consiguientes obligaciones estatales que son realmente en este momento inaccesibles. ¿Qué hemos hecho? Hemos presentado reformas, por ejemplo, para que se quite esta novelería de que no puede haber cooperación internacional en materia de seguridad, incluso en temas militares con otros países. Eso está en la Asamblea Nacional y lo tienen en el congelador, la oposición lo tiene en el congelador, no lo quiere tratar, porque no quieren que los temas den para que posiblemente esto se pueda ratificar en un referéndum en segunda vuelta. Eh, Hemos presentado justo una nueva reforma para que el dinero de los ecuatorianos no termine en esos fondos partidistas que nadie sabe cómo se utilizan, o peor aún, en la promoción indiscriminada de candidatos que han permitido tener 16 candidatos a la presidencia, 25 candidatos a la asamblea en provincias pequeñas, es decir, gente que va a promocionarse en estas campañas políticas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos presentado esas reformas. ¿Eso es suficiente? Evidentemente no. Hay muchas cosas que se podrían cambiar vía reforma parcial. Ahora bien, el camino de la constituyente para una nueva constitución no lo hemos descartado. Está todavía planificado, pero tenemos que ser absolutamente responsables de que esa medida no vaya a ser peor para el país de lo que ya pasó en Montecristi. ¿Por qué le digo eso? Porque para llamar a una asamblea constituyente hay que ir a elecciones también. Hay que tener una mayoría también en esa asamblea constituyente para que los textos tengan una, como digo, una connotación mucho mejor de la que tienen ahora. Así que no la hemos descartado, está en la discusión, pero este gobierno, dentro de lo que ha podido hacer, ya ha presentado varias reformas parciales a temas de la Constitución. El tema de la gobernabilidad se complementa a lo que le estaba preguntando, pero ¿cómo se puede alcanzar? Mire usted, quien está en el poder, si no negocia con, yo diría hasta con ciertas, perdón la expresión, mañoserías, exigencias, le quitan la posibilidad de poder desarrollar su trabajo en el lapso para el que fue electo. ¿Cómo se puede cambiar esto? Porque evidentemente, mire, ahora estamos con tantos candidatos, decía hace un rato Andrés Páez, que da la impresión de que muchos candidatos son hasta financiados por parte, ya sabe de quién, para que evidentemente reduzcan la posibilidad de una votación masiva para quien tiene posiblemente favoritismo. A ver, miren, todos los estudios serios, los sondeos de opinión, los que manejan las campañas más fuertes, los que manejamos nosotros, tienen un escenario muy claro, y es que hay un choque de dos fuerzas en la punta. Hay una especie de empate técnico, aunque el presidente en este momento ya tiene una recuperación de sus números y se está despegando de ese empate técnico, pero digamos que hay un empate técnico entre las dos opciones en la punta. Me refiero al presidente Noboa y al correísmo. No hay un tercero visible. El resto de opciones en la papeleta no alcanzan el 2 y hasta el 3%, ¿sí? El señor Isa está en el tercer lugar con el más o menos 2,8%, y me parece que otro candidato está también con el 2,5%. ¿Qué significa todo esto para la gobernabilidad? Que es su pregunta. Lo primero, que los ecuatorianos tienen muy claras las opciones para febrero del 2025. O se vota por el presidente Noboa, a quien ya han conocido en funciones, y han conocido con sus aciertos, sus debilidades, los logros que se han tenido y también con ciertos errores, como es lógico, ya lo conocen y saben cómo esto puede evolucionar
en positivo si hay una consolidación de 4 años más en el gobierno. Y por el otro lado, tienen la otra opción, que es el regreso del correísmo, porque no sería más que el regreso del correísmo si lo quieran pintar con nuevas caras, que todos sabemos qué tuvo y qué hizo, con sus aciertos y con sus profundas desventajas, de errores, y sobre todo con, lamentablemente, tantos escándalos que hoy se están viendo. Entonces, son esas dos opciones. ¿Qué significa eso para la gobernabilidad en el tema de la Asamblea? Lo mismo, hay un empate, se podría decir, entre la intención de voto para la Asamblea entre estas dos opciones, con una ligera ventaja de ADN, lo que nos permite pensar que la próxima Asamblea, que ya no va a estar compuesta por 137, sino por 151 legisladores, y que la mayoría ya no 70, sino 75, 76 legisladores, en este choque de fuerzas democráticas, de opciones electorales, en donde los chiquitos se están quedando realmente sin opciones por el método, tenemos dos grupos muy fuertes que están a algunos números de tener esa mayoría, ¿sí? Entonces, esa es la gobernabilidad como la vemos. Pensar que en estos meses preelectorales van a cambiar las cosas y en la Asamblea van a aparecer palomitas blancas que les digan por dónde está el camino correcto, no va a suceder. Por eso estamos nosotros apuntando ya a la nueva Asamblea y esa gobernabilidad necesaria para que el país avance. Doctor Torres, le preguntan desde Italia, Dalton Panchana. ¿Por qué el correísmo no desaparece, la uno? Y lo otro dice, si usted fue del Partido Social Cristiano, ahora está en ADN. Tal vez una respuesta al señor que nos comunica desde Italia. La primera pregunta, hay opciones electorales en el Ecuador y el correísmo tiene su opción electoral, tiene un voto duro. El que desconoce eso no hace bien política y pierde las elecciones. El presidente Noboa lo sabe, lo conoce, y él también ha desarrollado ya un voto duro en las encuestas. Estamos hablando de que el presidente Noboa tiene un voto duro que no se le mueve del casi 25%, con una fortaleza sobre todo en la juventud, en aquellos que están de 18 a 35 años. El correísmo, por supuesto, tiene su voto duro también, un voto histórico que lo han mantenido. Demográficamente va cambiando. Ellos tienen serios problemas, por ejemplo, en la sierra o en los jóvenes. Tienen un poco más de fortaleza en la costa y en aquellos mayores de 35 años. Y esas son las opciones que se juegan. Por eso el video que usted menciona del doctor Andrés Páez es muy cierto. No hay que desperdiciar el voto en terceras opciones que en este momento son atómicas. Sin duda alguien va a terminar tercero, pero terminará con un 5 o 6%, no más, cuando se están en juego estos dos temas. Y respecto a su segunda pregunta, por supuesto, yo he hecho política ya por algunos años de manera muy seria, sin escándalos, sin corrupción jamás. El presidente Noboa me invitó a que forme parte de su gobierno. Estuve aquí más o menos un año como viceministro de gobierno. Creo que hice un papel destacado, manejando, por ejemplo, los temas en la Asamblea, el acuerdo Ecuador-China, la aprobación legislativa de ese acuerdo, el manejo de los subsidios, en fin, muchas cosas. Y yo soy parte de este equipo, soy parte de este equipo. Y en la Asamblea, ahora como candidato y espero como legislador, aportaré justamente toda esa experiencia legislativa que la tengo, todo ese conocimiento jurídico también por mi especialización, para que las cosas caminen de mejor manera en la Asamblea. Así que soy joven, tengo 35 años, pero soy un veterano, se puede decir, en temas legislativos, y eso es parte de mi aporte, no solo al país, sino también al grupo político que, como digo, le va a ir muy bien en estas elecciones. Doctor Torres, no puedo dejar de preguntarle, estamos, le decía, 73 días de las elecciones, el tema Verónica Abad, sabiendo que es de esta ciudad, evidentemente cómo está el asunto. Verónica Abad ha asumido pues una postura de confrontación con el actual gobierno. ¿En qué va a quedar esto? Esto quiere saber la gente. Bueno, yo voy a ser un poco delicado en este punto, no quiero profundizar tanto, precisamente porque estoy demandado por esta señora Sí. y junto al presidente de la República estamos demandados, y en ese proceso ya hubo la audiencia, pero todavía no hay sentencia, entonces prefiero no tratar muchos temas. Sin embargo, le puedo decir esto. Es claro y evidente cuántos grupos políticos, cuántos actores externos que han sido pisoteados con razón por este gobierno, por corruptos, por estar metidos en muchos escándalos, han pensado en todas sus esperanzas justamente con que haya un encargo temporal en la elección. Lo que le puedo decir es que los ecuatorianos saben ya quiénes son cada una de las personas.
y el presidente tiene la responsabilidad con el país de no dejar a la deriva ni temas de seguridad ni temas económicos y por supuesto tampoco permitir que desde ese cargo se den temas injustos e ilegales como indultos o como otras cosas. Pero qué, a ver, pero allí siempre, y le hablo porque Verónica va desde esta ciudad, la gente siempre se pregunta, ¿por qué se llegó a un escenario de esa naturaleza que comienza justamente pues en campaña electoral, cuando da la impresión que ni siquiera Noboa ni Verónica Abad se imaginaban que iban a llegar a la presidencia y vicepresidencia de la República? Bueno, desconfianza, no se alinean los dos, especialmente la señora, con la visión del presidente, en ese entonces candidato, y eso genera desconfianza, eso genera, eh, como digo, una imposibilidad de incluso diálogo. Es algo que pasa en muchas democracias, ve lo que está pasando ahora en Argentina. Es a veces eh, cuando no se alinean a la visión del presidente pueden darse este tipo de cosas y por eso esto nos debería llevar a discutir la figura justamente de la vicepresidencia. Quizás en un nuevo cambio constitucional. ¿Son necesarias las vicepresidencias? ¿Podrían haber un encargos a ministros en situaciones extremas? No sabemos. Pero en todo caso, esa es la situación que se vive hoy. Yo lamento que se busque desgastar y atacar al presidente por parte de todos aquellos que están cercanos a esta persona, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las Y cosas. otro tema, no puedo dejar de preguntarle. Se ve un escenario duro en contra de Daniel Noboa, ¿no? Y esto se refleja en la votación en la Asamblea Nacional, en las dos últimas votaciones, las críticas de Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, de Construye, de Pachacuti. ¿Qué le hace pensar esto? Bueno, es un todos contra Noboa. ¿Qué es lo que está pasando? Todos estos grupos políticos calculaban que para el mes de septiembre, octubre de este año, el presidente Noboa iba a ser de trámite, va a ser alguien de transición, con una popularidad caída, sin ningún tipo de intención de voto, si quería ser candidato, y por eso, y por ende se les abría el espacio el 2025. Y eso no sucedió. El presidente mantiene índices de popularidad de entre el 45 al 50, va variando dependiendo de lo que pase en el gobierno. Y en intención de voto también, antes justamente del tema eléctrico, tenía un 34-35% de intención de voto, es decir, a solo 5 puntos de ganar en una sola vuelta. Luego, con todo el tema eléctrico, esos números han bajado, pero no han bajado tanto como pronosticaba la oposición. Y por eso es la desesperación, por eso es el todos contra Noboa. Es, eh, es curioso porque da la impresión de que incluso siendo gobierno, este es un gobierno outsider alejado del establishment, alejado de las élites pasadas políticas, y por eso viene esta arremetida en contra del presidente. Entonces, eso lo vamos a vivir. Lo importante no es lo que pasa en la Asamblea. Lo importante no es, lamentablemente, también lo que se discute a veces en ciertos medios de comunicación. Lo importante es qué sienten los ciudadanos, qué siente el ciudadano en la calle y qué va a sentir el ciudadano en el momento en que tenga estas dos opciones en una papeleta cuando se siente en los pupitres de la escuela a votar. Eso es lo importante y para eso trabajamos nosotros. Nos importa muy poco lo que diga la Asamblea, la combatiremos, por supuesto, cuando haga cosas malas, como siempre las hace, pero sabemos hacer política a pesar de que nos acusan de ser jóvenes improvisados, sabemos hacer política, lo hemos demostrado y por eso estamos confiados en que con todas las acciones de gobierno, en lo económico, que ha sido un año duro, pero vean cómo estamos. No hay problemas ya para el pago de salarios públicos, como pasó el año pasado, cuando entregó un gobierno con atrasos de 4.600 millones de dólares. La situación económica, si bien tiene internamente vaivenes a temas positivos y negativos, está estable y la intención es que esto, como digo, mejore. Y estoy seguro de que esa mejora va a influir también en los números de las próximas elecciones. Ahora es importante, ¿no? ¿Qué es lo que le ha afectado más a Daniel Noboa para tener un bajón en su nivel de popularidad? ¿Serán los apagones? A propósito, le cuento que ya hay buenas opciones de lluvia aquí en la ciudad de Cuenca y esto va a ayudar muchísimo a recuperar los embalses. Sí, a ver, el tema de los apagones es un golpe, sin duda, hay que reconocerlo. Eh, y como no ha sido fácil gestionar, estamos hablando de que no hicieron nada los dos últimos gobiernos en mantener el parque termoeléctrico, en contratación de nuevos megas. Hacerlo todo en estos meses no ha sido sencillo, pero se lo está haciendo. Y si además nos ayuda ya la hidrología, como todas las previsiones dicen que va a ser en diciembre, estaríamos saliendo y volviendo a una vida normal en las próximas semanas. Eso no significa, sin embargo,
que el tema energético tenga que ser olvidado. Yo creo que va a ser uno de los grandes puntos en la próxima elección, porque el país va incrementando su demanda año a año. Entonces, lo que ha hecho este gobierno y lo que espera hacer hasta mayo del 2025, que es ingresar 1.500 nuevos megawatts a la energía nacional, tiene que ser un plan que se continúa, que se sigan haciendo nuevas inversiones, que se piensen en nuevas formas de generación de energía para ir cubriendo esa demanda y alcanzar una soberanía energética que nos han negado los últimos gobiernos al no hacer absolutamente nada. Y me preocupa ver la situación, por ejemplo, positiva de Colombia y de Perú, que son nuestros vecinos, pero que sí han tomado decisiones hace muchos años positivas que les permiten hoy no solo aguantar, sino incluso hasta exportar energía. Ahora, es evidente que la situación de la población es preocupante en el tema de la delincuencia, en el tema de la violencia, en la falta de empleo. ¿Qué se puede plantear para cambiar de alguna manera incluso el modelo de economía que tiene el país, que es caduco? Un código laboral, creo yo, que ya no funciona en una época donde la tecnología ha cambiado tanto. ¿Qué se puede proponer para que un Ecuador, que es un país rico, que tiene mucha posibilidad en el tema petrolero, en el tema minero, en el tema turístico, en agroindustria, etcétera, etcétera, pueda en este caso salir adelante cuando evidentemente yo diría da hasta pena ver los niveles de inversión que tiene el Ecuador en relación a Perú, a Colombia, a Chile? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ese es un tema estructural que el país lo viene acarreando desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos gobiernos. Es insólito que siendo un país tan rico y productivo como el Ecuador, sigamos teniendo una inversión extranjera que solo se compara con Haití, ni de lejos con Colombia, ni de lejos lo que pasa con Perú. Por eso propusimos este año en la consulta popular dos temas muy importantes, que por supuesto quienes se opusieron, toda la oposición, no querían que sus preguntas triunfen porque sabían la utilidad para el Ecuador, que era el tema del arbitraje internacional, seguridad jurídica para grandes inversiones y el tema también laboral, el trabajo por horas. Lamentablemente no hubo respaldo a esas dos preguntas, se ganamos 9 de 11 preguntas, en esas dos se concentró la oposición y quisieron que, no por el país, le liquidaron al país, pero era por hacerle daño a Novoa. Pero eso no significa que vamos a dejar de seguir haciendo todas las cosas necesarias para que haya esa confianza en el país, sabiendo, por supuesto, que estamos viviendo algo normal. Y es que antes de elecciones, todo se para, incluso inversiones locales, por la expectativa y la incertidumbre de ver qué pasa en esa elección. Estamos seguros que con un triunfo del presidente Noboa, obviamente, va a haber muchísima más confianza para las inversiones locales e internacionales de que puedan venir al Ecuador, sabiendo que hay otros problemas estructurales, no solo es del tema de inversión, es del tema laboral, es del tema de tramitología también, es el tema de a veces una burocracia muy fuerte que no puede ser cambiada de un plumazo porque la mayoría están con nombramientos y que no, en muchos casos hay muy buenos funcionarios, pero hay otros que reman en contra y que van deteniendo este tipo de cosas. Hay varias preguntas que le voy a plantear que hacen muchos amigos. Una de ellas dice Ecuador está con una muy buena relación con los Estados Unidos. ¿Qué se puede plantear ahora que hay esa buena relación con el tema migratorio, que de acuerdo a Donald Trump va a ser bastante exigente y duro? Bueno, hay buenas relaciones con los Estados Unidos. Hay de hecho una conexión directa con el presidente Trump, del presidente Noboa, a través del futuro secretario de Salud, Robert Kennedy Jr. Así que yo creo que va a haber una buena relación. Y lo importante ahí es, por supuesto, eh, que la comunidad ecuatoriana, formal, de hecho, que es que envía muchas remesas del Ecuador, tenga toda esa protección, porque yo, de lo que he escuchado, en Estados Unidos no es que se quiere prohibir la migración, sino solo la migración ilegal. Pero todos aquellos ecuatorianos que trabajan, que envían dinero a sus familias, que son honestos como somos los ecuatorianos, que no están metidos en escándalos, estoy seguro que van a tener toda la protección y que el Ecuador hará todo lo posible para que ellos estén muy bien. Sobre todo sugieren, doctor Torres, de que hay 800.000 ecuatorianos que no tienen sus papeles en regla y solicitan pues que el gobierno, si hay buena relación, se pueda hacer algo. No sé qué dice usted. Entiendo que hacia allá van los planes de Estados Unidos, una regularización de no solo aquellos que ya están, sino aquellos que son, como digo, buenos ciudadanos que trabajan, que pagan impuestos, que ayudan,
y lo que entiendo que quieren combatir los Estados Unidos es únicamente aquella migración que llega con antecedentes penales, con antecedentes delictivos y que no va a trabajar, sino que va a dañar y que va a destruir un país. Es lo que a nosotros también nos importa en el Ecuador. Bienvenida a la migración de aquellos ciudadanos que quieran trabajar honestamente, producir, pagar impuestos y amar a nuestro país. Bienvenidos todos. Eso sí, afuera todos aquellos delincuentes que quieran venir a delinquir y a contaminar nuestro país. Entonces, creo que es lo que están haciendo Estados Unidos, lo que todo país tiene que hacer. A ver, hay dos preguntitas más para no quitarle más Sí. tiempo. La una, ¿qué piensa del caso Nené, donde se ha denunciado? Carambas, es un tema terrible al que denunció incluso en el canal TC Rafael Cuesta con respecto a tener fuertes sumas de dinero en paraísos fiscales. Bueno, eso nos lleva nuevamente a la Asamblea. ¿Quiénes fueron los que impidieron que avance el proceso por el fuero de corte que se tiene justamente contra una de las personas implicadas en ese caso? La Asamblea. Esa mayoría en la Asamblea anti-Noboa que se configuró desde hace algunos meses y que yo debidamente la denuncié cuando estaba como viceministro. Pero vean qué ha pasado con el resto de personas. Han sido ya llamados a juicio y nadie llama a juicio en este país si no hay algún tipo de evidencia real. Entonces, vamos a ver qué pasa. En todo caso, es feo que desde el poder se utilicen justamente las influencias para hacer este tipo de cosas. Que se investigue lo que se tiene que hacer. Si alguien es inocente, es inocente. En este país no hay persecución. Pero si alguien es culpable, tampoco hay perdón por ser cercano a otra persona. Bueno, y finalmente, aquí le preguntan ya si ya limó asperezas con Anita Galarza. Dice que usted es el responsable de que esté descalificada. No, yo no tengo ningún tipo de incidencia en el TCE, en el CNE, como han querido decirlo. Las cosas caen por su propio peso. Si usted hace malos papeles, no hay quien le salve. Así de simple. Y si hicieron malos papeles y le hicieron al apuro, bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Perfecto. Doctor Torres, ¿algo más que quiera agregar? Desde la ciudad de Nada. Cuenca le mando un saludo. Gracias y ojalá no sea el último espacio que tengamos de diálogo. Cuando Saludos quiera, a venga todos. por acá, ¿no? A las órdenes.